Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas como cada espacio a En Síntesis. Este es un programa emitido desde la Universidad de Navojoa y estamos muy contentos que nos puedan acompañar a través de las redes sociales, a través de la plataforma de Esperanza México. También recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros y compartir sus comentarios, impresiones de este contenido a través del teléfono 826-161-2213. En esta nueva temporada estamos abordando algunos aspectos de la profecía bíblica. Estamos analizando principios que nos permiten interpretarla, entenderla, compartirla y saber cuál es el propósito que Dios tiene para este contenido específico de la Biblia. Y antes de iniciar la sesión de hoy, quiero poner el marco contándoles un asunto muy interesante. Durante finales del siglo XVIII, la ciencia estaba aumentando, es decir, la gente estaba conociendo cosas nuevas, estábamos entendiendo mejor el mundo que nos rodea, la naturaleza, inventos, etcétera. Y esto despertó un gran optimismo en la sociedad. Muchos creían que realmente íbamos en un crecimiento y una mejora constante y llegaría un momento en el que las enfermedades, las tragedias, los problemas y necesidades desaparecerían. Sin embargo, llegó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y todas esas esperanzas de gran progreso del modernismo terminaron, desaparecieron. Y hoy nos encontramos en una época de posmodernismo, una época incluso un poco incierta, donde las personas de pronto han perdido la esperanza y han perdido también el deseo de el progreso, de la superación y creen que cada quien puede hacer lo que le conviene. En esta sesión vamos a analizar un poquito sobre cómo Dios incluso quiere y puede intervenir en la historia humana y Él también controla los tiempos y los momentos y desea establecer un reino realmente de paz, de prosperidad, como el mundo anhela y que también nos hemos de alguna manera ya desesperanzado. Vamos entonces para esta conversación a dar la bienvenida a dos grandes amigos, invitados especiales de esta mañana. Quiero empezar con David Paredes. Él es estudiante de teología en la Universidad de Navojoa. Hola David, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Daniel. Muy bien, gracias a Dios de estar aquí en este episodio, en este programa. Muy bien, entiendo que algunos compañeros, algunos amigos que nos están viendo o escuchando no te conocen tal vez. Cuéntanos un poquito de dónde eres, David. Yo soy de la ciudad más bonita, yo creo, podría decir. Una ciudad que es muy famosa, pero es famosa yo creo que por cosas malas. Yo soy de Reynosa, Tamaulipas. Ok. Allá es algo tranquilo, a diferencia pues, de algunos otros lugares también. Es muy complicado a veces, ¿no? Poder describir tu ciudad, sobre todo por todo lo que se escucha y lo que se sabe de las noticias. Pero me imagino que si alguien puede hablar de aprender a vivir con cierta tranquilidad en pues, un ambiente que de pronto se puede volver bastante hostil, pues es la gente que vive en Reynosa. Sí, yo creo que sí. Hay mucha diferencia de un lugar acá. Aquí es muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Y estar allá, yo creo que a veces uno se acostumbra a las cosas y lo hace ver como que algo cotidiano, algo normal. Pero sí hay diferencia cuando uno va de un lugar así, pues aquí a Navojoa, ¿no? Es muy tranquilo. Sí se nota. Bueno, vamos a dar la bienvenida también ahora a otro gran amigo, una persona que realmente admiro mucho por su elocuencia, pero también por toda la creatividad que tiene para dirigir proyectos, crear cosas interesantes. Y él es el doctor Roel Sea. Bienvenido, Roel. Mucho gusto, David, mucho gusto, Dani, por estar, a toda la audiencia que nos está escuchando, viendo, etcétera. Roel Sea, médico cirujano, am, nací en El Salvador, en el pulgarcito de Centroamérica, y hay una relación entre el pulgarcito de Centroamérica y Reynosa. ¿A poco? Sí, sí, hay una. A ver. Porque, pues, mi amigo David acaba de decir de que Reynosa, que no. A mí nunca me ha pasado nada en Reynosa. Yo ahí he encontrado pupusas, que es la comida típica del Salvador. Así que para mí, Reynosa Es la extensión del Son de, sí. son del lugar, ¿no? Sí, ya muy bueno. Así que yo difiero de David. No. Ahí están las pupusas del Salvador. De como yo nací en El Salvador, en el pulgarcito de Centroamérica, pero mis padres me llevaron al mes de edad a Costa Rica
Ok. Por lo tanto, viví en Costa Rica muchísimo tiempo, en la Suiza centroamericana. Eso está bueno, eso está bueno. No, y así le dicen, es el único país que no tiene ejército. Ujú. La Suiza centroamericana y después nuevamente a El Salvador y posteriormente en México, donde hice mi carrera profesional. Soy mexicano, México es mi país y si muero lejos de ti, que... Dicen por ahí, bueno, lo vamos a decir en palabras más suaves, ¿no? Que el mexicano nace donde se le da la gana. Así es. Así que a mí me tocó nacer en El Salvador, pero soy mexicano. Soy Mexicano de mexicano. corazón. Sí. Muy bien, bienvenido Roel, y la verdad que siempre se disfruta mucho tus charlas y esperamos sin duda alguna que esta también sea una bendición para las otras personas que nos ven, que nos escuchan, ¿verdad? Vamos a dialogar sobre uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Bueno, es uno de mis libros favoritos, no solamente porque comparto el nombre del autor, ¿no? Daniel, sino también por la historia que tiene este libro. Habla de un joven que fue exiliado junto con todo un grupo de pobladores de Jerusalén a Babilonia. Era un tiempo de mucho caos, un tiempo cambiante, un tiempo donde había muchísima incertidumbre, mucha guerra alrededor. Algunas cosas se parecen a nuestro tiempo, sin duda. Pero ahí vivió experiencias muy interesantes, tuvo visiones, tuvo sueños y tuvo la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios para guiar gobernantes, para influir en políticas, etcétera, ¿no? Así que yo creo que este libro y específicamente Daniel fue un gran personaje en la historia de la Biblia y creo que es un gran ejemplo también para todos los creyentes, todos los cristianos. ¿Qué impresión tienen ustedes para abrir la conversación del libro de Daniel, del personaje de Daniel? ¿Hay algo que les guste, que les destaque, que quieran compartir con nuestros amigos? Pues personalmente a mí me gusta mucho el libro de Daniel por la historia precisamente de cómo Daniel pues pasó de algún lugar con sus amigos, historias muy conocidas, ¿no? También de los 3 jóvenes hebreos en aquel lugar. A mí lo que me llama mucho la atención del libro es cómo progresivamente Daniel y sus amigos van abriéndose paso entre la gente importante del lugar, cómo se van abriendo paso entre las personas y se van haciendo conocidos principalmente por su obediencia hacia Dios y cómo eso los va llevando pues a lugares encumbrados, ¿no? Eso a mí se me hace muy interesante y también muy importante dentro de la historia. Y precisamente para nosotros siento que es una enseñanza muy buena esa del libro de Daniel. Bueno, yo creo que el libro de Daniel, independientemente si tú profesas alguna religión o incluso no crees en Dios, es posible, o tienes diferentes creencias, creo que el libro de Daniel sí vale la pena echarse un clavado. Voy a decirlo así de manera coloquial, permítanme. O sea, es decir, no importa de qué creencia tengas o no importa. Creo que vale la pena echarse un clavado porque primero creo que es un libro histórico y sí podemos comparar lo que dice Daniel con varios descubrimientos arqueológicos, historiadores. O sea, hay pruebas que sustentan varias cosas de lo que dice este libro. Número dos, para aquellos que nos gusta la historia, pues resume la historia del mundo en unos cuantos capítulos. No te tienes que echar un montón de libros. O sea, en unos cuantos entiendes el concepto, o sea, de la historia, lo que ha pasado. Y bueno, para los que son apasionados de la historia, yo creo que el libro de Daniel es su libro. Es un muy buen contenido. Sí, es su libro, y más si tratas de buscarlo con relaciones, de ver, por ejemplo, cuando habla del imperio, el gran imperio de Babilonia, ¿quién no ha escuchado eso? O sea, hay mucha evidencia de que sí existió semejante imperio. Entonces, hacer comparaciones, ver, vale la pena. Entonces, creo que es un libro, yo lo voy a calificar como fascinante por la historia que te dice. Te cuenta la historia del mundo en unos poquitos versos, entiende la historia del mundo. Eso es lo que yo creo. Interesante. Y describe sin duda alguna la perspectiva que Dios tiene también de la historia, ¿no?
Hay algo que me gusta del contexto histórico del libro de Daniel, y que a veces cuando yo he escuchado algunas conferencias o seminarios relacionados con este libro, siento que a veces se nos escapa, ¿no? Y es el personaje de Nabucodonosor, lo que él tuvo que vivir y experimentar según lo que nos cuenta el libro y lo que sabemos por la historia. Déjenme poner un poquito algunos detalles para ir analizando sobre todo la historia del capítulo número 2, que es la que vamos a comentar en este capítulo. Y es que Nabucodonosor era hijo del rey de Babilonia, antes de que se convirtiera él mismo en rey, y habían estado sometidos por el imperio asirio, ¿no? Él era una pequeña ciudad, Babilonia era una pequeña ciudad-estado, había tenido sus glorias pasadas, pero habían terminado reducidos a una pequeña ciudad. Y su papá se le ocurrió comenzar a hacer alianzas con otros reinos, otras ciudades, para poder independizarse, vamos a decir así, ¿no? Pero muere en pleno apogeo, así que quien asume el trono es su hijo Nabucodonosor. Claro, a lo mejor ya había estado preparándose, ya había estado dirigiendo las guerras que había llevado a cabo su papá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que habían atacado al imperio más poderoso de la época, a los asirios. Así que ahora a él le tocaba enfrentar lo que su papá había iniciado, ¿no? Es decir, como dicen aquí en Sonora, golpearon el vitachero, ¿verdad? Golpearon las avispas, el panal, y su papá fallece en medio de toda esa situación, y ahora Nabucodonosor tiene que tomar la situación de un mundo de la región geográfica en la que él vive, pues convulsionado por guerras, luchas, desafíos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa parte humana de Nabucodonosor, sí, un gran rey y todo, pero enfrentando una de las mayores crisis políticas y geopolíticas de su época, a veces se nos escapa un poco, ¿no? Y creo que este detalle es muy importante para la historia del capítulo número 2, porque la Biblia dice que allí Dios le muestra un sueño. Pero quiero que alguno de ustedes se anime para contarnos la historia específicamente del capítulo número 2. ¿Qué sucede en Daniel 2 con Nabucodonosor? Sabemos que tuvo un sueño, pero cuéntanos un poquito de los detalles en esa historia. Adelante, adelante. Cuéntanos. A mí me gusta mucho la parte del capítulo 2, cómo surge y cómo se enfoca más en el versículo 31 al 35, pero está muy bueno todo el capítulo. Cómo Nabucodonosor, como lo describes tú, Daniel, a mí me impresiona mucho eso precisamente. Tomó el mando en un momento crítico, cómo empezó a accionar y las responsabilidades que él tenía de un imperio que era grandísimo. Ahora Dios le da un sueño a él. ¿Y qué es lo que ve? Yo creo que la mayoría hemos escuchado quizá esa historia, y si no, pues la podemos buscar, pues un texto que está muy claro. ¿O nos las puedes contar? Sí, 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 también precisamente. Y empieza a surgir el sueño de la estatua. Okay. Cómo se va presentando la estatua y también cómo al final, en el versículo número 35, si mal no recuerdo, aparece un dato interesante acerca de una piedra que afecta también a esa estatua. Y no sé si pudiésemos dialogar un poquito de lo que significa cada aspecto de esa estatua, ¿no? Para poder entenderlo todos y que pues podamos investigarlo ¿Qué también. aspecto tenía la estatua? ¿Qué elementos tenía? Si mal no recuerdo, la estatua tenía aspectos, la cabeza era de oro. Okay. Y principalmente ahorita vamos a profundizar eso, ¿no? Era oro y simbolizaba, si no mal no recuerdo, su propio Babilonia, imperio, su propio imperio. algo Sí, fuerte, ¿no? Algo claro. grande. Sí. Y a mí me gusta mucho cómo va surgiendo, que poco a poco pareciera que los materiales se van como que degradando. Sí. Y está bien interesante eso. Pero también eso difiero yo. Perdón. Adelante, adelante. Porque sí, aunque la cabeza, o sea, de ese sueño que vio Nabucodonosor era el oro, y sabemos que el oro es el metal más preciado, y pues en lo que dice es que esa cabeza representaba a Babilonia, pero aquí David nos acaba de decir que como que iba degradando. Pues sí, porque va de bronce, plata, hierro y hasta una mezcla de barro con hierro, ¿no? Pero realmente no. Si hablamos bioquímicamente, estoy hablando en la tabla química, que ese es otro tema, hay que hacer otro. Hay que hacer otra. Está muy bueno eso, está muy bueno. Realmente no. No. O sea, porque significaba fortalezas. O sea, la fortaleza, las complejidades que tenía. Pero explícanos un poquito la diferencia entre el oro, la plata, el bronce, el hierro, que eran los metales que tenía la estatua. Sí. ¿Por qué tienen mayor aprecio, digamos, desde la bioquímica?
O sea, me refiero a este sentido. A Por ver. ejemplo, nosotros entendemos, y pues pueden corroborarlo históricamente. Babilonia, al representarse como el oro, el material más preciado, que lo sigue siendo, hay Ujú. muchos países que aún su economía la siguen am, tratando de valorar bajo Con el cuánto oro. oro tienes. Ujú. Sí. Pero después vas a lo que significa la plata, que era el pecho, la La plata. imagen tenía, la Sí, estatua tenía brazos y pecho de plata. sí. Y bueno, Entonces, am, en los Juegos Olímpicos, el ganar una medalla de plata significa que estás en segundo lugar. sí, Pero si tú ves los componentes que tiene la plata significa un material más resistente. Mm. O sea, no es un material, vamos a decir, mm, bonito como el oro, que brille. que brille, porque Babilonia, pues es que decían que hasta sus jardines, Sí. colgante, Pues, o sea, era una cosa, pero si ustedes ven con respecto al imperio, Los- o sea, su estructura no era, no, lo suyo no era eso. ¿Sí me entiende? Sí, no era tan políticamente y militarmente no era tan Y no, pero era, extremadamente brutales, hay que decirlo de esa manera, sí, ¿no? En la historia así lo marca. De hecho, su conquista era basada o era a sangre, claro. o sea, era sangre. Entonces, la plata, fuerza. Yo me puedo quedar ahí, pero si quieren le voy dando los Claro. demás. Sí, sí, por favor. Ahora, algo importante que mencionabas es, eh, estos metales representan reinos, o sea, esta Sí, imagen es una representación de los reinos, cada uno de los diferentes imperios que fueron estableciéndose en la región del antiguo Cercano Oriente, ¿no? Y se fueron estableciendo a base de guerras, a base de imponer su autoridad, sí. cosas que la sociedad moderna parecíamos que eso ya lo habíamos abandonado, dejado, pero ahora con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con las guerras comerciales y todo eso, realmente ha cambiado solo la forma en la que se hace, ¿no? Pero de ahí es siempre imponer los intereses de un imperio o de un gobierno, de una nación sobre otra, imponer sus condiciones, ¿no? Y esto también estaba pasando en la época de Babilonia, ¿no? Eh, ¿Qué más representa esta imagen para dejar de continuar? O sea, y después cuando tú sigues, te das cuenta de un metal que se llama el bronce. Ujú. Si hablamos otra vez en medallas olímpicas, tercer lugar, ¿no? estamos hablando de Ya tercer lugar, algo más alejadito. pero estás entre los 3 primeros lugares, pues, Obvio. o sea, sales en la foto, pues, en otras palabras, ¿sí? Ajá. O sea, sales en la foto. Entonces quiere decir que Babilonia, el imperio de Medo-Persa y el imperio de Grecia salen en la foto. Ujú. Ahora, si tú ves ahorita en la actualidad la influencia que tienen estas 3 culturas, sigue Algo grandísimo hasta hoy. ahora. Claro. Hasta hoy sigue mucha influencia, corrientes filosóficas, formas de vivir, comportamiento, referencias bibliográficas, modos de manejar políticas. Citan grandes políticos, empresarios, líderes sociales, Alejandro Magno, Pues, Tatá. O sea, es decir, lo que estoy diciendo es que los 3 de la foto Ujú. El de mayor impacto fue tenía su importancia. Y sí, yo me atrevería a decir que Grecia jugó un papel muy importante que hasta ahora, es más, en la rama de la medicina, tenemos que hacer hasta el juramento hipocrático todavía. Ujú. sí ¿Sí? está interesante. O sea, hasta el juramento hipocrático. O sea, estoy diciendo, y pues Alejandro Magno sigue siendo un ícono de referencia, que porque la historia dice que fue un joven y que como un joven es decir, que tenía todo para perder, Y bueno, sí ganó. resultó siendo un guerrero impresionante, un estratega que ya quisiera yo tener en la mente de Alejandro Magno. No es lo malo, o sea, eso es en la estrategia. O La sea, capacidad de poder sí, gobernar. una capacidad de estrategia enorme. El hombre era muy estratégico.
Ahora, si tú te vas al hierro, que sería las piernas, Ujú. no es difícil de imaginarse eso. Es que los romanos eran así. Sí, sí. La mayoría de los emperadores romanos estaban locos. No, y es interesante, bueno, yo miraba el mapa del Imperio Romano, porque estoy dando algo de latín ahora para los de literatura, lengua y literatura. Dentro de su territorio prácticamente tenían todo el mar Mediterráneo, ¿no? Es decir, eran propietarios, por decirlo de alguna forma, Eran dueños de la gran parte Mediterráneo. del espacio y del lugar, ¿no? Sí, exacto. Y hoy por hoy, por ejemplo, los gobiernos están constituidos en las bases políticas que dejó este imperio romano. Así es. Las asambleas, etcétera, etcétera, está constituido en eso. O sea, aún hay referencias de utilizar a ese imperio romano como la base de muchas políticas que hay. Y después nos vamos a un asunto tan sencillo que dice el barro con el hierro, que no tiene o sea, no hay forma de cómo unirlos. O sea, o sea, en la química es imposible unir esto. O sea, no se puede. Pero me llama la atención. Voy a utilizar un término muy, muy salvadoreño con todo respeto, pero las patas. O sea, las patas de eso, yo me gusta más que Babilonia. Ahí lo dejo. Interesante. Cada uno de estos, bueno, en esta imagen que Nabucodonosor sueña, ¿no? Una imagen de probablemente una figura humana por las descripciones que se hacen en la Biblia, tenían metales diferentes, para hacer un resumen, ¿no? Cabeza de oro, brazos y pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y las patas, dijo Rubén. Pero es un término mal dicho. Los pies La combinación serían de hierro y barro cocido, algo que es imposible que se puedan mezclar, ¿no? Y de sostener. Y sobre todo. O sea, porque miren esto. O sea, porque esa era la base. Exacto. Era imposible de sostener. Tarde o temprano. Algo como el oro, la plata, el bronce, con eso, imposible de y sostener. un peso enorme, ¿no? También. Sí, imposible de sostener. Claro. Échele una neurona a eso. No, y es fascinante, digamos, porque al final esta imagen y lo absurdo que es que se ve pensar en cómo una estatua va a terminar sobre la base con algo tan débil, pues capta la atención de Nabucodonosor. Y como él está en medio de un contexto en el de guerra, inestabilidad y todo eso, pues claro que él quiere establecer un gobierno sólido, un gobierno que no pueda derribarse tan fácilmente, pero ve en esta imagen algo absurdo, ¿no? Lo que le roba el sueño, me parece a mí, lo que le despierta mucha inquietud. De hecho, más tarde va a llamar a magos, astrólogos, caldeos para que le den una interpretación. El sueño. Y aparece Daniel, el joven judío que mencionabas hace un momento, y es él el que le da la interpretación, porque también tuvo el mismo sueño, porque se lo pidió a Jehová, a Dios, que lo tuviera y que le diera la interpretación, y él puede dar qué significa esta estatua, esta imagen, ¿no? Pero las palabras de Daniel son muy interesantes. Le dice, tú estabas en tu cama cuando te viniera un pensamiento sobre lo que estaba por venir. Es decir, él estaba acostado, Nabucodonosor, y estaba pensando en qué va a pasar con mi reino, qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi nación, y ve este sueño y él entiende, se están comunicando conmigo, los dioses me están hablando, ¿no? Pero parece que los dioses no pudieron ayudarle porque los magos, astrólogos y caldeos, que eran los mensajeros de sus dioses, no pudieron solucionar el problema. Sin embargo, Daniel, un joven judío, un joven que parece sometido, que parece que su Dios fue derrotado por los dioses babilónicos, tiene la respuesta. Así que sumemos eso, la preocupación de Nabucodonosor, la inestabilidad de la estatua, Daniel, un joven judío, con la interpretación, y este sueño concluye con una enorme roca que golpea justo el lugar más débil de la imagen, ¿verdad? Y esa enorme roca, que no fue cortada con mano según el texto bíblico, se convierte en un gran monte. ¿Qué significado y propósito tenía este sueño entonces para Nabucodonosor y para nosotros ahora? Yo creo principalmente, como lo decía Roel, es que me gustó mucho cuando estuvo recapitulando acerca de la importancia que tuvieron en ese momento y cómo actualmente eso nos afecta.
cómo el pensamiento de la filosofía griega, romana, sigue aún permeando pues nuestros días y cómo nosotros lo vemos con los directores, los grandes líderes de las comunidades. Y también lo interesante es de Nabucodonosor, porque siento que es algo que aún a nosotros nos llega a pasar actualmente. Nos ponemos a veces a pensar en el futuro, lo que va a venir, qué va a pasar. Y yo creo que es algo común que nosotros nos hacemos, pero Dios le demuestra a través de un sueño, a través de esa interpretación, lo que iba a acontecer y cómo esa roca iba a afectar, pues lo que él ya no, ni siquiera iba a poder ver, lo que no iba a contemplar, y también iba a afectar hasta su reinado. Y ahora hablando un poquito acerca de eso, del lugar en el que golpeé, de todo eso, yo siento que muchas veces Dios le trataba de decir a Nabucodonosor, mira, el contexto en el que estás ahorita es importante, pero tú ya no vas a saber que sí, yo te quiero demostrar algo más grande, algo que quizá ahorita no comprendes, pero que te lo voy a explicar para que de una u otra forma ese sueño que tienes tenga alguna respuesta. Y eso a mí me parece muy, muy bueno. Sí. Y sabes, David y Dani, que quisiera hacer precisión de algo interesante. O sea, no puedo quitarme lo médico en esto. Evidentemente, Nabucodonosor tenía exceso de futuro. O sea, tenía ansiedad. Entonces, pues, insomnio, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo diagnosticarías a Nabucodonosor? Con ansiedad. Ansiedad. Tenía exceso de futuro. Tenía un exceso de futuro. Y Dios le muestra para tranquilidad. Mira el futuro. Pero aparentemente eso le trajo calma porque, o sea, yo digo, qué privilegio de este hombre saber la historia de la humanidad. Realmente, o sea, yo tengo que verlo desde este punto de vista. Nabucodonosor fue el rey que tuvo el privilegio de saber toda la historia de la humanidad, hasta dónde iba a terminar esto. Una sinopsis. Entonces él tenía la oportunidad de decir, esta ansiedad que tengo, Una paz, tranquilidad. ya tengo que tener paz, tranquilidad, pero no, se tuvo que convertir en bestia para que entendiera. A Más el sueño, a ¿no? muchos les pasa eso. Entonces, esa es una. La segunda cosa que quiero decirles es que es entrar en otra cosa, pero déjame, Dani, por favor, porque tú sabes que después él dice, pues yo voy a hacer una estatua, pero toda de oro. Sí, claro. Y ahí marcan Voy a corregir el sueño. algunas especificaciones, sí. O sea, él reafirmando su ansiedad. Fíjate, su psicopatología la siguió. Está mejor. La Hasta siguió. extremo, ¿no? Sí, la llevó. No, pues yo vi ahora bronce, no, y hoy todo oro la cosa. Ya. Y de hecho, cuando tú entras aquí por Ciudad Obregón, en Sonora, hay una estatua de El danzante. el danzante, y en la vez anterior que yo vine, tuve la oportunidad de ir ahí. Okay. No, nunca había ido. Y saben que lo primero que se me vino a mí fue la estatua de Nabucodonosor, y fui a la Biblia, vi cuánto medía, saqué los cálculos, y prácticamente eso es casi parecido al tamaño. Órale. De veras, lo hice. Saqué los cálculos y toda la cosa. Ajá. Y ahí está. Y es casi el mismo tamaño. Casi. Es impresionante. Casi. Entonces yo me imaginé en ese momento aquella escena y yo dije, no, pues sí, esto era... Era serio. No, era serio. Era un problema Y serio. la psicopatología del hombre estaba peor. Bueno, el otro aspecto que yo quiero decirte es que cuando en la historia de Daniel se dice que una roca, y tú has hecho una referencia que es muy interesante, porque aparentemente los otros reinos se habían o se iban a formar bajo alianzas, poderes humanos, intervenciones, guerras, corrupciones, etcétera, y muchas otras cosas. Pero este reino no tenía nada que ver con esto. Exacto. Nada, o sea, fue una intervención externa. No cortada con mano humana, ¿no? Exactamente. Fíjense, eso es muy interesante entender. Por supuesto. Entonces, cae esta roca, despedaza aquello, y entonces dice, hay una nueva tierra,
un nuevo reino donde va a ser eterno. Yo no sé qué parte del mensaje el bendito Nabucodonosor no pudo decir, ok, o sea, mi gran reino de oro, de apogeo, va a terminar y va a pasar esto, pero va a haber una tierra mejor, donde va a haber paz, tranquilidad, no va a haber guerra, no va a haber sufrimiento, no va a haber, es decir, un mundo de caramelo. Sí, precisamente lo que a él estaba angustiando en ese Sí, momento. pero eso es lo más interesante. No pudo el hombre romper su psicopatología y decir, ya no voy a andar en estos que veres. Voy a estar en un lugar tranquilo, en paz, descansando en una tierra donde se muestra la belleza, según lo que dice la Biblia. Entonces, para mí, ¿qué importancia tiene hoy, en este año 2024? 25. Ya. Perdón, ya estoy con psicopatología. 2025. ¿Qué significa para hoy, para mí, lo de Daniel 2? Uno, significa que Dios tiene el control de la historia. O sea, nada ha sido por accidente ni por casualidad. eh, ha habido una intervención divina. Y número 2, un mensaje de esperanza, que para mí, tomándolo en cuenta desde el punto de vista que hoy vivimos una pandemia de falta de salud mental, debería ser suficiente para alguien decir, se va a acabar esto. O sea, no dejarnos guiar que yo no estoy diciendo nada político, por favor, entiendan nada, pero hoy por hoy hay mucha efervescencia porque hay otros que piensan que hay ciertos mesías o ciertos sistemas políticos que van a traer prosperidad, que van a traer paz, que esto van a cambiar, y entonces la gente se apasiona y vive un apasionamiento terrible que hasta a veces es tremendo escuchar. Y yo me pongo a pensar, bueno, pero es que no importa quién venga. O sea, no importa quién venga, la situación va a ir de mal en peor, punto, se acabó. Hay que esperar la piedra. Hay que esperar la piedra. Hay que esperarla. Ahí, ese sí va a ser la solución final para la pobreza, la violencia. Entonces, no creamos en las promesas. No estoy diciendo pero no, son promesas vacías. Así es. Y eso a mí creo que me llama la atención dos cositas de eso que mencionas, porque número uno, implicaría que todas las dificultades y los problemas que tiene nuestra sociedad, la solución tiene que venir de fuera, ¿no? Es decir, una solución externa. ¿Por qué? Porque lo que está dañado es nuestro corazón como seres humanos, ¿no? Es decir, pon a cualquier persona, por perfecta y bonita que sea, en una posición de poder y el sistema lo va a corromper, ¿no? Sí. Aún con las mejores intenciones. O hay gente que es muy buen gobernante, tiene las mejores intenciones, construye bien y es un buen tiempo de prosperidad. Pero pasa el siglo. Pero pasa el siguiente ciclo y vamos otra vez al mismo punto, ¿no? Entonces, para ponerle fin a todo esto, se necesita un agente externo, ¿no? Esa roca que desmenuza todo, hace todo añicos y ahora se establece un nuevo gobierno, ¿no? Y siento que conecta mucho con lo que mencionabas al inicio, Daniel, acerca de que en un principio las personas veían avances de la ciencia, de la tecnología, que pensaban que iban a tener paz, tranquilidad o avanzaba la salud. Pero ¿qué sucedió? Llegó la Primera Guerra Mundial y se acabó eso. Es como en un ciclo precisamente las personas piensan que va a haber pues una calma completa para su vida, pero sin saber que en un tiempo ese periodo va a acabar y va a venir algo que no nos esperamos, que ni siquiera se comprende, y siento que actualmente es lo mismo. Hay personas que, como lo dice Roel, que piensan que algún gobierno, alguna otra situación, pues puede tranquilizar un momento, pero ese no es el fin. Siempre, siempre va a haber quizá ansiedad en un punto principal para que llegue algo externo, y esa paz que llegue va a ser, pues siempre, ¿no? Va a ser completa. Y aunque Dani, este foro no es un foro de comentarios políticamente incorrectos. No lo es. No. Pero creo que vale la pena para todos los que nos escuchan y nos ven. Creo que solamente basta ver una mirada cómo está el mundo ahorita. Fíjense ustedes cómo ahorita Europa
está en una tendencia bajo un estira y encoge tremendo. Sí. Gobiernos extremistas, gobiernos que algunos tratan de mantener la centralidad, vamos a decir, ni soy izquierdo ni derecho, una Europa muy convulsionada, Exacto. una Europa interesante. O sea, si tú eres alguien que te gusta analizar estas cosas, vas a encontrar que lo que dice Daniel 2 no está No está tan- fuera de lugar de la realidad que está viviendo ahora. Tienes espacio ahí, O ¿no? sea, lo que vive Europa Sí. ahora. Es que tienes que analizar todo. No sé, mira las elecciones de Alemania, mira Ujú. cómo está España ahí que se están dando casi del chongo, Sí, las italianas, la ministra que supuestamente vino a darle seguridad a Italia, pero eso, Portugal, etcétera, etcétera. O sea, sí, y hay decisiones históricas, o sea, se están tomando decisiones históricas con impactos que van a durar por décadas. trascendentes. Excelentes. Sí. Entonces, yo creo que la única esperanza que tenemos para este mundo convulsionado no es un nuevo sistema político Ujú. o financiero o un nuevo modelo financiero como ahora un vecino de al lado quiere implementar. Yo no digo nombres. Sí, no vaya a ser. No. Pero estoy hablando de cosas reales Es correcto. que la gente puede hacer comparaciones para que se den cuenta que lo que dice Daniel 2 no, Está no, lejos de la realidad. no está lejos de la realidad. O Sí. sea, y estamos hablando de algo que se escribió hace muchísimo tiempo. O sea, Casi 3000 años. sí, o sea, no hay una forma. Entonces, frente a todas estas incertidumbres que vivimos, hay un mensaje de esperanza. Y tener claro que no hay sistema político, financiero, económico, etcétera, que va a dar solución a esto. No esperes eso. Tiene que venir un nuevo reino que no sea como tú lo dijiste, Don. O sea, y lo dice la Biblia claramente. Exacto. No tiene que ser surgido humanamente. Humana, ¿no? Entonces, tenemos que esperar realmente. Claro. Y que creo que pronto, porque ya estamos en las patas. Como pinta las cosas, ¿no? Ya. Ahora, a mí me gustaría hacer ahora sí un disclaimer, ¿no? No es como una obsesión por decir, todo esto se va a acabar, se va al carajo, no queremos nosotros que las cosas funcionen, somos pesimistas en nada de eso, sino que simplemente poner nuestra esperanza en un sistema, o sea, ¿cuántos sistemas políticos, económicos han surgido, teorías, etcétera, y no han funcionado y han venido decayendo? Entonces, seguir poniendo nuestra esperanza en este tipo de ideas pues nos va a llevar una vez más a la decepción, como sucedió durante el finales del siglo XVIII. Yo creo que al final tenemos que ver la manera en la que nuestra esperanza esté en algo mucho más estable, ¿no? De hecho, me gusta la frase con la que Daniel introduce la interpretación de su sueño, ¿no? Él dice, tú estabas preocupado, Nabucodonosor, en tu cama, porque no podías entender lo que estaba pasando y te gustaría saber el futuro. Pues hay un Dios en el cielo, ¿no? Ujú. Que es el que conoce los tiempos, ¿no? Y al final es la esperanza de Daniel en ese Dios que está en el cielo lo que le permite llevar a Nabucodonosor un mensaje lo más claro para calmar su ansiedad, aunque sabemos que por la reacción de Nabucodonosor no estaba Fue lo tan listo contrario, todavía, ¿no? algo contraproducente para él. ¿Qué les parece si hacemos en síntesis unas 3 lecciones cada quien de lo que pudiéramos extraer de esta historia, de esta profecía de Daniel? Y decirle a nuestros amigos, a las personas que nos acompañan, que nos escuchan o que nos ven a través de Esperanza México o a través de la radio FM o cualquier otro espacio, ¿qué 3 lecciones les gustaría compartir con ellos? Cosas que ahora él necesita o ella necesita escuchar en el siglo XXI a partir de este análisis. Yo me quedaría con 3 cosas principalmente del estudio de este capítulo. En primer lugar, hay una frase que me llama mucho la atención. Ahora, en la actualidad, avanzan muchas cosas, la ciencia, muchas cosas. Y hay quizá armas teledirigidas con inteligencia artificial, pero hay hombres que se siguen equivocando con eso. Así que la confianza puesta en el hombre siento que es algo erróneo que tenemos hoy en día. La segunda cosa con la que me quedaría es con lo que comentaba Roel principalmente, de que hay algo más allá. Hay quizá la enfermedad de este siglo, la ansiedad,
lo mismo que Nabucodonosor. Nosotros podemos tener ansiedad, podemos estar preocupados por miles de cosas, pero hay alguien que nos puede quitar esa ansiedad. Hay alguien que puede darnos paz a nuestro corazón. Y aunque estemos tumbados, acostados, preguntándonos por el futuro, yo creo que a través de su palabra principalmente es donde podemos encontrar la certeza de que hay alguien dirigiendo cada espacio del tiempo. Y en tercer lugar, yo quisiera más que nada hacer una invitación a eso. Principalmente si hoy algunos de nosotros, principalmente, o quien nos está escuchando, se encuentra en una situación así, pongan su confianza en Dios. Él, estoy seguro que en algún momento va a tocar ese corazón, quizá intranquilo, y darle una paz que nadie puede dar, que nadie puede otorgar. Muy interesante, Dante, muy interesante. Yo creo que me quedaría con 3 cosas, Ok. no siendo pesimista ni fatalista. Número 1, Dios tiene el control de la historia. O sea, nada ha sucedido ni sucederá sin que exista esta intervención. Y creo que debemos analizarlo desde esta perspectiva, independientemente de qué creencia puedas tener o etcétera. Ujú. Número 2, yo sí creo firmemente que el Señor actúa en momentos específicos de la historia, en momentos específicos para dar giros sorprendentes. O sea, esa sería otra historia, Dan y David, porque no sé si tú te has dado cuenta cómo terminaron cada uno de los imperios. Ujú. Todo fue algo, sí, Inesperado. sí, has visto, y yo les animo a los que lean, o sea, Dios intervino una vez y boom, Sí, la gente estaba confiada, sí, tranquila, no pasa nada, y de y pronto. se derrumbó en un momento, se derrumbó un imperio fuerte, poderoso, pum, pum, y así es como Dios tiene esa intervención. Y lo tercero, me quedo con la esperanza. Yo me quedo con la esperanza porque hoy por hoy se dice que la esperanza es uno de los factores más importantes para que yo tenga salud mental. Entonces, si yo tengo esperanza, yo puedo vivir bajo circunstancias difíciles, que no hay que negarlas. Ujú. Vivimos bajo circunstancias difíciles, pero tengo la esperanza que va a venir algo mejor. Y lo que va a venir va a ser para siempre, va a ser eterno. No va a ser algo que va a acabar, va a ser para siempre. Y yo quisiera estar en ese reino. Yo quisiera ser parte de ese reino. Ya no quisiera ser mexicano. Excelente. Una nueva nacionalidad, ¿no? Ser Sí. algo distinto. Está bueno, muy bueno. Muchas gracias, Roel. A mí me llama mucho la atención la forma en la que Dios interviene en la historia con Nabucodonosor, ¿verdad? Y siempre he pensado en él. Digo, número 1, creo que Dios tenía un interés muy particular en Nabucodonosor, ¿verdad? Porque él estaba angustiado, preocupado y tomó el tiempo para mostrarle a través de un sueño lo que iba a hacer. Así que Dios tenía interés en Nabucodonosor. A lo mejor diríamos nosotros un rey pagano que no lo conocía ni nada, pero a Dios le importaba la vida de Nabucodonosor como le importa la vida de cualquiera de nosotros, aun cuando no seamos religiosos o no vayamos a una iglesia, una denominación con frecuencia, ¿no? Número 2, las preocupaciones de Nabucodonosor fueron importantes para Dios, ¿verdad? Porque tenían que ver también con el destino no solo de Nabucodonosor, sino de toda la gente que vivía en Babilonia. Y al ser uno de los imperios más importantes de la época, pues también con el destino de muchas naciones, ¿no? Así que Dios tiene un interés por aquellas cosas que también nos preocupan y que traen un impacto trascendental en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Tiene interés en nosotros y en las cosas que nos preocupan, en nuestros deseos, ¿no? Y número 3, creo que la historia de Daniel capítulo número 2, nos recuerda, como dijo Daniel, que hay un Dios en el cielo, ¿no? A veces vivimos en lugares, como mencionábamos hace un momento, Reynosa o otra ciudad, ¿no? U otro país complejo, en fin, con sus dificultades y todo, pero no debemos olvidarnos de que hay un Dios en el cielo que está dispuesto y va a poner orden, solo que a veces poner orden por parte de Dios implica también coartar la libertad de alguien más, de muchas personas más, así que Él no se lo toma a la ligera, ¿no? Lo hace en el tiempo preciso, en el momento justo,
A veces nos va a tocar esperar un poco, pero si vemos la historia de la humanidad, yo creo que Nabucodonosor hubiera pensado, "Ay, yo preocupándome aquí por mis cositas, Y hay imagínate cosas cuánto más grande, falta". ¿no? Cuántos imperios van a venir. No, creo que es la parte que no entendió Nabucodonosor. Y nosotros si lo vemos así y vemos la historia hacia el futuro, es decir, las cosas hacia futuro como Dios las ha pintado en las profecías bíblicas, creo que nos invita a tomar la actitud de decir, bueno, tengo que ser paciente, tengo que tener tranquilidad, paz, porque todavía falta algo por recorrer y vienen cosas incluso donde Dios va a manifestarse con mayor poder, ¿no? Amén. Pues bien, amigos, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. He disfrutado mucho la conversación, muy amena. David, Roel, gracias por venir, gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Alguna persona que quieran saludar antes de despedirnos? Pues yo quisiera saludar a mi familia, que seguramente va a estar viendo esto, y también a los de la iglesia ya de Reynosa, precisamente, mandarles un saludo para allá, decirles que todo está bien, todo está bajo control y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas también en esos lugares. Excelente. Bueno, yo quiero saludar, no a mi familia, Bueno, sí, pero no a mi familia. Yo a las personas que nos están ahorita escuchando bien. Yo quisiera, a través de esta tecnología que tenemos, que aparentemente puede ser algo muy impersonal, pero ojalá en la mente de ustedes se haya sembrado una semilla que empiece a germinar. Entonces, una invitación, ¿no? ¿Por qué no leen Daniel 2 con calma esta noche? Así con calma, sin prejuicios, sin nada religioso, simplemente léanlo. ya. Y a ver qué pasa. A ver, Claro. a ver qué pasa. Que el Señor les cuide. Gracias por habernos acompañado, por estar aquí. Les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar a través de las señales, especialmente a través de Esperanza México. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros en el 826-161-2213, 826-161-2213. Y les animamos también a seguir compartiendo el enlace de este programa para que otras personas puedan disfrutar de esta conversación. Será entonces hasta la próxima sesión en este programa de En Síntesis.